¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una semana más en este Café Pendiente. Ya saben, este espacio en el que desde hace ya unas semanas ponemos sobre este sofá algunas historias y anécdotas de personalidades de la sociedad vallisoletana. Vamos a hablar en esta ocasión de medicina. Lo hacemos con un protagonista de Valladolid y yo me atrevo a decir que a nivel nacional. Nos acompaña el catedrático de microbiología de la Facultad de Medicina y del Río Ortega de Valladolid y el director del Centro Nacional de la Gripe, que está aquí en Valladolid, José María Eiros. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme. Oiga, ¿usted ha pasado la gripe este invierno? Este invierno no, porque nosotros nos vacunamos, pero alguna vez en la vida... ¿Le ha tocado? Recuerdo haberla pasado, de muy pequeño. Pero, desde muy pequeño, ¿no? Pero, de pequeño. Pero digo que ahora ya usted se la diagnostica tranquilamente y al momento, ¿no? Bueno, no, nosotros... No me diga que no. Ya verá, no, nosotros abogamos por hacer un diagnóstico, no un autodiagnóstico, sino de que el diagnóstico de cualquier enfermedad infecciosa pues debe de sustentarse en una documentación por parte del microbiólogo, que es nuestra especialidad. Entonces, si nosotros tenemos un cuadro de infección de vías respiratorias que nos pasa, sí, pues procuramos que alguien nos evalúe para documentarlo microbiológicamente. No es igual tener gripe que tener otros virus respiratorios que también nos afectan y nos infectan cada invierno. Pero bueno, yo quiero saber ese momento pasillos en el centro de trabajo. Pues en el momento que alguien tiene algún síntoma tal, entre vosotros ya sabéis un poco lo que va a ser, ¿no? Aunque luego tenga que haber una documentación y un... ¿O no lo dejáis al albur? No, aprendí de mis maestros y ¿sí? Lo contamos así cuando formamos a las generaciones que estudian medicina, que hay que huir de la consulta sesgada y de pasillo. Es muy importante que cada participante en un caso clínico, cada médico, pueda tener la serenidad y el espacio para evaluar a una persona. Evidentemente, en la pregunta subyace que cuando alguien se dirige a ti en un pasillo y te pregunta algo, en el talante y en nuestra propia vocación, claro. que es nuestra esencia, está atenderle y responder a lo que él te demanda, si puedes, pues de una manera acogedora. Pero para evaluar un paciente, a mí, que me formaron personas que algunas viven y otras no, siempre me enseñaron que lo importante es evaluar a un paciente en sus circunstancias concretas y en el contexto de un acto clínico, que hoy en día a veces no se valora, pero que es muy importante. Sea profesional o no, o sea, incluso entre ustedes, es a lo que voy. Claro. Es a lo que voy. Es curioso, doctor, cómo, fíjese, la gripe ha pasado, bueno, de ser una enfermedad considerada mortal en la primera mitad del siglo XX, sin apenas, sin vacuna, sin nada. No sé si me equivoco, hemos pasado también por momentos en los que parecía que no era grave, ¿no? Como, bueno, pues una gripe, ¿no? Pues una semana en casa con paracetamol o estas cosas que pensamos que nos tenemos que tomar. Y cómo de un tiempo a esta parte, yo no sé si la pandemia tuvo que ver con ello, cómo ha vuelto a ser considerada y cómo nos invitan desde el sector sanitario a darle la importancia que debe tenerla, también dependiendo de la edad y de las circunstancias sanitarias. Yo no sé si este ha sido un poco el recorrido y si es bueno que sea así. Bueno, yo quisiera transmitir una idea que tal vez no sea muy común, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a estudiar. Es parte de nuestra actividad. Y además de continuo, no solamente los años de formación. Claro, exactamente, como muy bien dice, de continuo. Y cuando somos capaces de rememorar lo que ha ocurrido con la gripe, que es el motivo de la pregunta, a lo largo de los últimos 500 años, pues tenemos constancia, porque otros lo han publicado, de que las pandemias de gripe han tenido un intervalo entre 7 años y 148. Han ocurrido, digamos, con una horquilla amplia de periodicidad. Pero conocemos particularmente lo que ocurrió desde el primer cuarto del siglo pasado, del siglo XX, donde hubo una pandemia de gripe en 1918 que se denominaba mal y fue objeto de alguna entrevista que tuvimos con ustedes, ¿no? La gripe española, pero que exhibió una letalidad muy poderosa. Luego, los médicos de entonces entendieron que estaban atendiendo pacientes graves. No sabían que era un virus lo que lo causaba, creían que era una bacteria, pero los virus se documentaron 2 décadas más tarde. Pero la conciencia de gravedad se tuvo.
y se tuvo también en las otras 3 pandemias del siglo pasado, si bien es verdad que en este siglo XXI donde estamos, en el 2009, vivimos algo que popularizó la gripe, que se etiquetaba con el tipo de virus que difundía, que era la gripe A. Pero en positivo hemos aprendido que frente a la gripe las vacunas previenen sobre todo de 3 hechos importantes: de que la gripe pueda ocasionar complicaciones, pueda motivar que a un paciente se le ingrese y de que se pueda complicar para ser asistido en una UBI o pueda infringirle letalidad. En consecuencia, nosotros en el ámbito profesional, como les decía, gracias al estudio y a la valoración de lo que ha ocurrido, siempre hemos tenido el convencimiento de que la gripe se puede complicar. Es verdad que hay gripes muy banales y que hay cuadros leves, pero yo creo que nosotros siempre hemos tenido respeto. Y muy variados, por cierto. Los cuadros son sin duda de lo más variado. Yo creo que cada persona es un ecosistema para el virus de la gripe y para determinados virus. Es un ecosistema para todo. ¿Cómo puede ser eso? Pues muy sencillo, porque el balance en enfermedades infecciosas siempre se establece entre 2 elementos esenciales, como 2 platillos, ¿no?, en una balanza. De una parte, el agente infeccioso, sea una bacteria, un virus, un hongo o un parásito. Y de otro, el huésped, que en este caso somos las personas, el ser humano, claro. Dependiendo de las enfermedades de base que tenga el ser humano, de su sistema de respuestas, que nosotros llamamos sistema de defensa, sistema inmunitario, y de algunas circunstancias de su entorno, donde vive, cómo está nutrido, qué estilo de vida tiene, en el caso que nos ocupa, si accede a un sistema sanitario que le garantice, por ejemplo, la vacunación, pues evidentemente eso modula sustancialmente la respuesta que hace frente al agente infeccioso, en este caso. Es que además yo creo que lo hemos podido ver y vivir, pues esta última oleada de gripe, este último invierno 2025-2026, en el que ha habido momentos que las familias pues como que nos íbamos rotando, ¿no? Nos íbamos turnando, pues ahora te toca a ti, ahora a ti, y luego cada uno tenía unos síntomas muy definidos, algunos muy graves, otros menos, otros pues un dolorcito de cabeza. Bueno, era muy significativo y ahí lo podíamos ver. Habla de las vacunas, bueno, defensor, por supuesto, de usar este sistema, de vacunarnos. ¿Qué le diría a quienes no tienen esa convicción, a quienes se niegan, a quienes no creen en ella, ¿no?, como si fuera una cuestión de fe, cuando es una cuestión científica? Sí, gracias. Hemos aprendido que el otro día en un foro en el que estuvimos fuera de Valladolid, aprendimos que el 70% de las noticias falsas y de los bulos que se generan en gripe tienen origen en 12 fuentes únicamente, lo han estudiado los británicos. Esto es muy impactante, ¿verdad? ¿En 12 fuentes? Sí, que el 70% de lo falso lo generen solo 12 fuentes. Nos impactó y lo revisaremos en una sesión bibliográfica de nuestro Pero grupo. ¿son 12 fuentes, 12 medios de comunicación, 12 personas? 12... Yo creo que son 12 plataformas, sí, 12 plataformas. Donde se generan opiniones. Es muy concreto el origen. Sí, muy concreto. Qué y sobre curioso. todo sorprende que solo 12 hagan tanto ruido para mal, ¿no? Nosotros hemos defendido siempre algo que es muy conocido, que es que después de la potabilización del agua, el descubrimiento de las vacunas es el segundo gran logro en salud pública en el conjunto del desarrollo de la humanidad. Pero yo lo que les diría, respondiendo a su pregunta, es que uno, y esto en medicina es fácil, entenderlo conceptualmente, tiene que actuar en la vida de acuerdo con lo que es bueno y de lo que es verdadero. Y entonces, si alguien adopta el método científico y evalúa con precisión las aportaciones que en el campo que nos ocurre, ¿no?, que nos ocupa, de la gripe o de otras infecciones por virus respiratorios que también tienen vacuna, en el impacto que genera el hecho de vacunar en un grupo poblacional, pues es evidente. Y contra la evidencia no se puede luchar. No hay cuestiones que son verdad y que a veces no tienen el eco que tienen las noticias falsas. Bueno, los grupos antivacunas son muy activos en otros países. Aún así, de alguna manera puede entender, o no le voy a decir que lo defienda, pero puede entender que las personas también tengan la capacidad o la voluntad de decidir si se vacunan o no, aun sabiendo que son científicamente buenas prácticas. Por supuesto, al lado de estas dos características que yo decía, está, por supuesto, la libertad humana.
lo más serio que tenemos usted y yo como seres humanos es que somos seres libres en la medida que podemos serlo. Y entonces una persona madura, con juicio, con raciocinio, bien informada y bien formada, pues tiene capacidad de decisión. Un reto que nosotros nos planteamos siempre, y lo contamos, como les avanzaba hace unos minutos, ¿no?, a nuestros estudiantes de los grados de Ciencias de la Salud, no solo en medicina, sino en biomedicina y terapias avanzadas, en enfermería, en nutrición, es abogar por lo que es cierto. Y es cierto que las vacunas, incluso en modelos muy variados, desde evaluación económica, de prevención de enfermedad, de efectividad, de inmunogenicidad, pues son un gran arma para luchar frente a las enfermedades infecciosas. Yo creo que esto tiene pocos detractores, pero desgraciadamente corren también las noticias fake, que dicen los ingleses, ¿no? Los bulos. Los fake news. Claro, las fake news. Doctor, ¿cuántos virus existen? No lo sabemos. No lo sabemos. Los estudios del viroma de los océanos... ¿Cuántos tienen etiquetados? Que vamos a hablar de eso también, porque antes no se etiquetaban. Decía que cuando usted hacía el MIR no se etiquetaban los cuadros en los diagnósticos. No, cuando yo hacía el MIR, el diagnóstico virológico no estaba tan generalizado como ahora. Correcto. Y habría que divulgar con claridad que entre las bondades que podemos recoger de haber sufrido una pandemia, la pandemia por SARS-CoV-2, del COVID, está en la gran implantación que han tenido los métodos de diagnóstico virológico en los niveles asistenciales. Y eso en Castilla y León somos también pioneros y es una noticia buena. Sí, yo creo que en un medio como el suyo, ¿no?, cabe difundir que afortunadamente nos hemos dotado de un sistema robusto de diagnóstico en virología. Sobre su pregunta, nosotros intuimos que hay miles de virus, miles. Pero los virus, tenga usted en cuenta que son parásitos intracelulares obligados, que no solo parasitan al ser humano, ¿no?, sino a todos los animales, a las aves, a los reptiles, parasitan el reino vegetal. Y lo que les decía, la cantidad de genes de virus que existen, por ejemplo, en los océanos, es la más amplia que se conoce, el viroma de los océanos. También hemos aprendido que gran parte de la comunidad endosimbionte, es decir, de la comunidad que vive de manera fisiológica, por ejemplo, en nuestro intestino, está constituida por fagos, que son virus. Y ahora, modernamente, y yo ya no lo veré, pero las generaciones que nos siguen, estamos tratando y tratarán infecciones multiresistentes ocasionadas por algunas bacterias con fagos, con virus que las pastorean o que son capaces de revertir su daño, y eso es muy interesante, es apasionante. Se está estudiando, por decirlo de alguna manera, que yo aquí intento siempre explicar las cosas un poquito de andar por casa para que las entendamos todos, que los enemigos se maten entre sí, vamos, bueno, que virus maten a bacterias. O que hagan fenómenos de interferencia biológica para anular su capacidad, sí. Ese sería un poquito, bueno, una parte del futuro de la medicina. Está muy bien, bien resumido. ¿Sois tantos? ¿Sois miles? Pues ayudadnos, ¿no?, con quienes también son nuestros enemigos. Yo creo que no es una cuestión de cantidad, no es cuantitativa. Hay un mundo apasionante, no es nuestro caso, nosotros somos grupos modestos, ¿no?, pero los grandes apuestan por ideas imaginativas. Y a la hora de explorar lo que les decía antes, ¿dónde vamos a buscar? Pues donde hay vida. El globo, tal y como está constituido el mundo, creo que 7 partes de 10 son océano, es agua. Entonces, busquemos en los seres vivos del agua aquellas soluciones que nos puedan venir bien, porque el único ser de la naturaleza que sabe que se va a morir es el ser humano, el único que tiene inteligencia como capacidad superior, aunque haya animales que muestren signos de inteligencia, pero digamos que la más excelsa sería la de, como dicen mis maestros, el Homo sapiens, nuestra especie, ¿no? Entonces, en ese sentido, busquemos. Y doctor, no sé si voy a plantear bien la pregunta, ¿cómo se organizan los virus? O sea, si pudiéramos hacer una analogía con los sistemas sociales o políticos del ser humano,
¿tienen alguna manera de organizarse? Porque claro, me habla de virus, pero no sé, ¿cómo están los virus aquí, allá? De repente se ponen en una célula, en algún lugar de nuestro cuerpo. ¿Tienen alguna manera de organizarse y por eso se hacen tan resistentes y por eso pues estamos peleando y luchando con ellos a lo largo de la humanidad? Nosotros, o no la tienen, no lo sé. Nosotros solo nos dedicamos a un campo muy específico de la virología, que es la virología médica, y dentro de esta al diagnóstico virológico de las enfermedades que nos aquejan como personas, fundamentalmente en el sistema sanitario, en este caso de Castilla y León. Y es lo que hacemos. Hay virólogos fundamentales que estudian el origen de los virus, que precede a las bacterias. Son seres muy antiguos. Pero desde el punto de vista esquemático siempre solemos ilustrar la primera imagen que ponemos en los capítulos de virología en clase. Yo la heredé de unos maestros franceses con los que trabajé en el centro de gripe de Lyon, que coordinaba la región de Rhône-Alpes en Francia y donde aprendí a manejar virus de la gripe con ellos hace ya pues casi 4 décadas. Ellos sostenían que los virus, primero, nunca nadie ha hablado con un virus, no podemos tener este diálogo que tenemos nosotros, pero de sus fenómenos de maquinaria biosintética entendemos que son parásitos intracelulares obligados, que si matan mucho no les va bien porque no persisten, un virus que es muy letal es un negocio muy malo para él, y tercero, que buscan el infectar tipos de células en los que se puedan replicar, así se llama su reproducción, a velocidad y mantenerse. Cometen errores, como es por otra parte muy plausible a la hora de replicar los ácidos nucleicos. ¿No? Y ahí es donde podemos nosotros diseñar fármacos que puedan interferir en esa producción de su genoma, aprovechando los modelos que ellos nos señalan de los errores. Es muy interesante, pero nosotros modestamente no nos dedicamos, no somos tan potentes, nos dedicamos a cuestiones más sencillas en virología, que es documentar si detrás de una persona infectada hay un virus o no, y qué virus es. Esa parte es fundamental en el trabajo que realizan en el Centro Nacional de la Gripe, aquí en Valladolid. Bueno, me alegro que me lo pregunte. Nosotros en el Centro Nacional de la Gripe, no es mérito nuestro, hemos heredado ya desde 3 generaciones el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud para monitorizar la circulación de los virus de la gripe cada temporada gripal, pero lo hacemos a lo largo de todo el año en nuestra Castilla. Está aquí en Valladolid, hay otro centro en Barcelona y otro en Majadahonda, en Madrid. Y desde los 3 centros volcamos información al centro de referencia, que en nuestro caso está en Londres. La gripe se vigila en el mundo con una red de 160 centros nacionales, algunos países, y eso también es una buena noticia, como España, tienen 3 centros, otros solo tienen 1, pero España tiene 3. Y ahí lo que hacemos es caracterizarlos antigénica y molecularmente para que se nos entienda. Estudiamos su central de inteligencia y el vestido que llevan, y con esa información la proporcionamos a los centros de referencia que nos la demandan con información epidemiológica y clínica que acompaña a la documentación de los virus. La OMS establece recomendaciones para fabricar vacunas ajustadas a cada temporada anual y en este sentido nos sentimos útiles. Eso es lo que hacemos. O sea, intentan hacer un censo de cuál va a ser el virus de moda la temporada que viene. Está muy bien expresado. Hacemos un censo de lo que ha circulado en un territorio durante una temporada. Oye, del Centro Nacional de la Gripe ha salido una cepa que va a llevar el nombre de Valladolid por todo el mundo. Es decir, en Londres van a saber que esta cepa se llama la cepa Valladolid, que tengo aquí la definición, es el virus A Valladolid 1187 H3N2. Eso es, lo van a saber en Londres. Nombre completo. No, sí, son los de Londres los que la han elegido, no nosotros. Lo van a saber en Londres y en Tananarive. O sea, esa cepa es una cepa proforma que la Organización Mundial de la Salud recomienda para las vacunas del hemisferio sur de la próxima temporada. Pero eso obedece a que es un virus tipo que crece bien, o sea, tiene unas características de comportamiento para que se nos entienda, si fuera un futbolista que sale al campo y responde a las expectativas del equipo y del entrenador y del conjunto de compañeros. Y en este sentido, pues sí, lleva el nombre, pero no es la primera vez. No es la primera. Bueno, yo no tengo mucha memoria, pero recuerdo, quiero decir, mis maestros, uno ya ha fallecido, el otro vive, ¿no? Los profesores Rodríguez Torres, que fundó el centro, y el profesor Ruti de Lejarazu, que afortunadamente vive y está estupendamente, pues ellos rendían también aislamientos
al centro de Londres, ¿no? ¿Cómo se valora, por ejemplo, noticias como que España ha dejado de ser libre del sarampión? El sarampión, bueno, mira, tengo una duda, ¿es virus o es bacteria? Es virus. Es virus también, ¿es virus? No, es muy interesante para que las personas que nos puedan ver nos entiendan. La cultura antivacunal es perniciosa para los programas de vacunación general y provoca desafección. Eso quiere decir que si una enfermedad infecciosa vírica como el sarampión estaba controlada en un territorio, como así era. Y hacía tiempo, además. Y hacía tiempo. Hacía muchos años. Eso es, y no veíamos casos autóctonos de virus del sarampión. Se veía alguno importado en países donde tienen coberturas más bajas que nosotros, que llegan a vivir entre nosotros. Pues eso hacía que también nuestra cultura de diagnóstico de esas enfermedades bajara y fuera un hecho raro. Claro, al haber bolsas de desprotección y haber niños y niñas que no se vacunan, pueden aparecer casos si entran en contacto con personas que transmitan el virus porque vengan infectadas, ¿no? Y eso, para mí, se valora con cierto dolor por nuestra parte, porque las autoridades de salud pública que se consagran y que dedican mucho tiempo a diseñar campañas de vacunación, a que sean aceptadas y a vacunar desde el punto de vista real, pueden asistir a un hecho que es que tienen bolsas grandes de desprotegidos y el sarampión es una enfermedad infecciosa que puede complicarse y que da complicaciones a corto, a medio y a largo plazo. Eso le quería decir. Médicamente, ¿cómo reciben estas noticias? Quiero decir, es una pena porque no deja de ser un paso atrás con todo lo que se ha avanzado y con todo lo que se ha trabajado para erradicarlo. Es peligroso porque puede ser un riesgo o simplemente, o bueno, no simplemente, o tercera opción, pues hay que empezar a pensar en pues, un plan que reorganice esa situación otra vez para volver otra vez Yo creo que es una conjunción de los tres matices que usted señala, pero para nosotros desde el punto de vista práctico también nos motiva en tres hechos. Uno, tener capacidad diagnóstica clínica para saberlo valorar. Segundo, hacer el diagnóstico, que es lo que nos compete a nuestra especialidad, que somos microbiólogos. Y en tercer lugar, implementar planes de vacunación donde podamos llegar a elevar las coberturas. Porque a lo mejor hay que empezar, bueno, habrá que empezar a lo mejor a vigilar determinados rangos de edad, ¿no? La vacuna del sarampión son estas típicas que nos ponen, ¿no? Cuando los niños son pequeñitos. La triple vírica, exactamente, va con otras dos. Que nos ponen con meses, ¿no? Entonces, eso es, sí hay. Si hay casos de sarampión en niños de 7, 12, 15 o 20 años, es que claro, la horquilla es yo creo que es muy amplia para vigilar, digo yo, médicamente. Lo ha dicho usted, y además hay que tener en cuenta que hasta donde nosotros conocemos el virus del sarampión es 7 veces, por ejemplo, más infectivo, por dar una cifra, que el virus de la gripe. Entonces el sarampión se transmite por vía respiratoria, es un paramixovirus, ¿no? Entonces, un virus que tiene afinidad por el moco y la vía fundamental de transmisión es la vía respiratoria. Es una enfermedad que, como muy bien ha señalado en la pregunta, teníamos controlada y erradicada de nuestro país y ahora vuelve. Pero, bueno, yo creo que eso, lejos de hacernos decaer en el ánimo y sumirnos en la frustración, creo que debe de estimularnos para tensar estas tres acciones que yo le señalaba. Voy a romper una lanza, doctor, por todas esas personas, esos pacientes que nos dicen cuando llegan estas fechas que no abusen de ir a urgencias, que nos colapsan las urgencias, que ya sabemos lo que tienen, que muchas de estas enfermedades con las que vienen pues se curan en casa. No estoy hablando pues cuando hay tanta gripe y vamos todos... Infecciones respiratorias. Gripe o infecciones respiratorias. Sí. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Vale, o sea que... La gripe es más específica. Claro. Infección respiratoria es como señalar un gran territorio, la gripe es una comarca. Bueno, pues igual a lo mejor más a mi favor, porque nos dicen que, claro, que en determinados momentos saturamos las urgencias, sí. Pero, por otro lado, se nos recomienda a los pacientes que no nos autodiagnostiquemos, que no nos automediquemos. Entonces, en un ejercicio de responsabilidad, nos vamos a urgencias. Porque, claro, no sabemos si es un cuadro de infección respiratoria o una gripe que puede ir a más. Entonces, en este punto, bueno, pues yo quería preguntar si hacemos bien, si no hacemos bien, si el sistema está preparado para absorber en determinados momentos toda esa necesidad de atención urgente. Es verdad que a lo mejor pues todo se arregla con un paracetamol y con sopitas y buen vino, como decían antes nuestras abuelas, y una semana en la cama,
Pero es que hemos visto cómo cuadros que parecían leves luego han ido a más. ¿Dónde está el punto intermedio? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿En el paciente, en los usuarios o en el sistema? Es una pregunta muy interesante. Si yo tuviera que responder con un titular, le diría que está en la educación sanitaria de una población. Probablemente nosotros dos y los 3 cámaras que nos acompañan en el estudio, en la medida que nos veamos afectados por un cuadro de tos, de dolor, de postración, de cansancio, de fiebre elevada. Muy variado, como hemos dicho antes. Es que, claro, es que la horquilla es... Claro, es que es percibamos, enorme. sí, primero, debemos de hacer reposo y guardar cama y no venir a trabajar, o si debemos de acudir a una consulta o debemos de pedir una consulta telefónica. Es un problema de formación, de educación. ¿Qué ocurre cuando uno... Yo en una época me cupo el privilegio de ser gerente de un hospital. ¿Y qué ocurre en una época, como usted dice, donde un sistema de urgencias se colapsa? Pues claro, que meten un grave compromiso a la asistencia del que verdaderamente lo necesita, porque al lado de cuadros graves se pueden asistir cuadros leves e incluso banales. En la medida que una población está formada y educada, yo creo que es una apuesta importante para reducir la frecuentación y colapsar cuando no es necesario. En otras circunstancias sí. Pero créame, y acabo con esto, son 50 segundos. Cuando nos preguntan en el ámbito de la gripe por las cuestiones de vacunas, que antes hemos expuesto un poco más en extenso, ¿no? O esto que usted me dice, nosotros siempre abogamos por qué, y usted tiene una hija, que los niños jóvenes y los adolescentes son los adultos del mañana, y en la medida que en su sistema de formación, en conocimiento del medio, todas las comunidades autónomas de nuestro país pactaran que los contenidos que tienen que ir en un módulo son el uso responsable de los antibióticos, la adherencia y la bondad de las vacunas, algunas cuestiones de comportamiento vital, ¿no? O lo que son las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, y lo que es un estilo de vida saludable, si eso fuéramos capaces de transmitirlo con veracidad a las generaciones que estamos formando, ganaremos no ahora, pero en 3 o 4 cohortes en el año donde yo ya no viva. Usted, Ni yo. No, usted sigue seguro. Pero quiero decir, Bueno, no creo tanto. pero le iba a decir, hágase usted cargo de que... 3 generaciones, está hablando de estar bien educados. 3 generaciones no de 30 años, sino que, quiero decir, si una sociedad madura y formada invierte en formación y explica a sus jóvenes contenidos que sean realmente útiles y que impacten en la vida, eso es bueno. Lo que no tiene que dudar una persona, una niña de las nuestras o un niño adolescente, es que la vacuna del papiloma previene cáncer de cuello de útero, cáncer de ano, cáncer orofaringio, y por eso le dieron a Harold Zurhausen el Nobel. Y eso lo hemos vivido nosotros porque le conocíamos antes de eso. Entonces, es un privilegio entender eso. Y nosotros somos gente pequeñita, estamos aquí en Castilla y León, ¿no? Pero los grandes del mundo que han hecho estos programas esperan de nosotros que lo llevemos a nuestra comunidad y a su vez que recibimos a otras personas a las que tenemos que transmitir esto. Yo creo que el conocimiento es bueno en esto. Ya que le tengo aquí, a la hora de las urgencias, solo un consejito. ¿Cuál sería un poco la barrera? ¿La fiebre? Si no hay fiebre, pues no. No me atrevo yo a dar una recomendación general, porque antes le he dicho, su primera pregunta que me ha hecho es cuando te paran en un pasillo, lo mejor es una valoración individual y sobre todo pues si las personas tienen, digamos, formación y tienen percepción o autoconciencia y están bien, pues una persona sabe cuándo está mal. Ya estoy aquí yo protagonizando este momento, como lo llamo yo, cuñadismo, con todo cariño a los cuñados, este momento, usted es médico, venga, que le voy a hacer una consulta. ¿Eso le pasa mucho? Bueno, yo tengo muchos cuñados y les quiero mucho a todos. Y nos pasa, sí, nos pasa a todos. Pero yo creo que cuñados o quien sea, no, es parte de nuestra profesión. Comiendo en una comida, en una celebración, y se enteran, usted es médico. Pues mira, voy a consultar. Desde que he venido aquí, que he entrado por la puerta, pues he saludado a varias personas, unas te reciben, otras te maquillan, otras te conocen de otras cosas, están, pues eso, ya decía, ¿no?, las personas del estudio. Quiero decir que es natural que alguien te pueda decir, oye, necesito de ti esto, quiero... Pero eso yo creo que eso es bueno, ¿no? Estamos para ayudar, ¿no? Como profesional médico lo entiende y a veces hasta se enorgullece, ¿no? Bueno, pues si te puede ayudar, una recomendación. No un diagnóstico, pero... Dice el Harrison, que es
un libro de referencia para nosotros en su primera edición de 1901. Del médico se espera conocimiento científico, que estudie, destreza técnica, que sepa resolver, y calor humano, es decir, cercanía. El ADN nuestro, que probablemente suene atópico, pero es así y es nuestro principal reto a transmitir a los jóvenes que nos escuchan y que nos ven actuar. O sea, nosotros tenemos que ser seres consagrados a servir. Suena a lo mejor esto arcaico, no lo sé, perdonen si no es así, pero es que yo creo en esto, que estoy para ayudar. Suena a verdad, yo le echo un capote, suena a verdad, no es arcaico, estamos para servir, estamos para ayudar y en estas profesiones... Estamos cansados, se ve, la sociedad percibe como, pues en fin, nos manifestamos, ¿no? Nos quejamos, también tenemos... ¿Es mejorable ahora? ¿Ha vivido tiempos mejores el sistema de la organización sanitaria? Yo creo que el mejor tiempo es este, es el presente, es el que tenemos. Probablemente es el que vivimos y los retos que nos vayan a tocar vendrán. Lo que se trata es de estar preparados, a base muchas veces de algo que en el médico, digo en el médico, pero en cualquier profesional de la salud, en lo que yo conozco, ¿no? Sea un enfermero, una enfermera, un veterinario, un técnico de laboratorio, un farmacéutico. Es esta formación que antes usted aludía, que a veces nadie te reconoce y que solo en tu tiempo, digamos, de no trabajo activo, pues tienes que llenar, claro, que es el estudio, la reflexión, el planteamiento y por supuesto orientarte en la vida, porque nadie nos ha dicho, si hablábamos antes del fin de los virus, nadie nos ha dicho cuál es el sentido del universo, ni por qué el universo, como dice Hanskin, ¿no?, se ha tomado la molestia de existir, pero sí que conviene que cada una y cada uno sepamos en algún momento cuál es el sentido de nuestra vida, porque esto sí que es importante y ahí nos jugamos la batalla. Desde luego que sí. Si no hubiera sido médico, ¿qué hubiera sido? ¿O nunca se lo ha planteado? Yo creo que hubiera sido docente, pero he tenido la fortuna de ser las dos cosas, sí. No fue buscada. Yo comencé la carrera hace ahora 50 años. Nuestra promoción comenzamos aquí en Valladolid en el año 76. Y nunca nos hemos reunido todos. Pues igual es buen momento, ¿no? Sí, hemos perdido por desgracia ya personas de nuestra promoción a las que recordamos, ¿no? Pero ser médico, que es donde estoy, yo creo que es un privilegio. Y luego enseñar, ¿no?, esta faceta. También investigar dentro de nuestras limitaciones, ¿no? Los buenos están, no somos nosotros somos gente sencilla. Como dice el gran Cunqueiro, que yo soy muy admirador porque nací donde él nació, sí. Somos como... Don Álvaro Cunqueiro, muy bien. Somos personas, antes hablaba, ¿no?, que si conocíais Galicia, varios de vosotros, somos personas que andan por el mundo, andar por la feria, esto que a un paisano de Castilla y de León, que tiene gran tradición de ferias también y muy poderosas, se le da bien, ¿no? El interrelacionar, eso es lo que te facilita la vida. La medicina te da esa posibilidad. Y luego, algo que no está de moda, que es escuchar. Dice Momo, ¿no?, el personaje de Michael Ende, dice que escuchaba como nadie, Momo. Una faceta importantísima para nosotros es tener la capacidad de escuchar a un ser humano que nos pide ayuda y que viene a nosotros. Porque aludiendo a lo que señalaba de la presión en urgencias, nadie acude, es decir, el que va muchas veces se percibe como verdaderamente, exactamente, como verdaderamente enfermo. Entonces, muchísimo respeto a esto, ¿no? Eso sí, educar y saber cuándo debes de ir y cuándo no, pero... Pues me quedo con varias palabras, me quedo con servicio, me quedo con escucha y me quedo con futuro y con generaciones. Le veo muy enfocado a esos futuros. Yo siempre digo que no somos más que palos de relevo en una carrera, o sea, sin duda, en esta vida. Así que siempre hay que mirar en el futuro porque en algún momento nos va a tocar dejar de correr. Eso, claro, eso sí. Por eso conviene acertar en el bien y en la verdad. Eso es. Desde la libertad, que eso lo has dicho tú y lo has dicho muy bien. Doctor, ha sido un placer compartir este tiempo con usted. Podría ser mucho más, pero bueno, seguro que llegarán otros momentos. Seguro.
por esa vocación, por esa capacidad de servicio y bueno, por muchos más descubrimientos y más innovaciones, que seguro que todas sean buenas noticias. Bueno, poco a poco, sí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias a ti. Bueno, ya lo saben, recomendaciones siempre buenas y positivas y por supuesto próximamente también con más personajes aquí en nuestro sofá amarillo, en este Café Pendiente. Adiós.